del tedioso tema de los textos legales, esto que a veces se nos hace tan bola, y por qué es tan importante, ¿no? Para asumir un entorno de seguridad, de compromiso, de confianza, y por qué tenemos que pensar en esto a la hora de tener un negocio digital o simplemente tener una web. Esta es la pregunta que no solemos hacernos. Y bueno, y lo importante es eso, que tengamos en cuenta que este va a ser un webinar un poquito diferente. Bueno, esta soy yo, Marina Broca, no me voy a presentar mucho más de lo que ya me ha presentado Mon, y bueno, me especializo justamente en esto, el cumplimiento de negocios digitales. Puedes encontrar en Twitter, que es donde más doy la chapa, como marinabroca.com. Y estas son las mentiras que te cuentas a menudo cuando hablamos de legalidad en una página web, las mentiras que nos contamos un poco todos, ¿no? Lo de los textos legales no sirve para nada. Nadie lo cumple, nadie se fija, solo multan a los grandes. Seguramente alguna de estas te suena y alguna de estas te las has dicho, te las han dicho, porque son las cosas más comunes, las frases más comunes, las expresiones más asociadas a la parte legal de una web, al cumplimiento, ¿no? Todo se reduce a unos textos legales que hay que meter en una página web, no se sabe por qué, pero bueno, el caso es que tienen que estar ahí. Y no le damos ninguna importancia porque solemos respondernos con estas cosas, ¿no? Que no sirven de nada, que nada se fija, que solamente se van a multar, sancionan a los grandes, que básicamente nadie cumple con esto porque nosotros, que no somos nadie, vamos a tener que cumplir. Bueno, vamos a desmentir todas estas cosas y te voy a explicar por qué son unas mentiras muy peligrosas para tu negocio web. Eso es lo que tú ves, lo que ven la mayoría cuando se habla de legalidad en una web, y lo que yo veo es esto, que es muy diferente. Básicamente yo lo que veo cuando veo normativa y lo que tendrías que ver tú es básicamente un sistema de protección, como si tuvieras un vikingo al lado de tu página web para defender, para proteger tus intereses. Quiero que te quedes un poco con esta imagen, porque hablar de textos legales suena como muy abstracto, ¿no? Como algo que no va contigo, pero pensar en que esos textos legales vienen a ser como una especie de vikingo guerrero, custodio de tu propio negocio digital, que es quien protege a tu negocio digital, ya la cosa cambia diferente y es más fácil asociar los textos legales con un vikingo que con algo que tienes que cumplir porque lo mandó alguien. Y esto es lo que tú no ves. No ves que el cumplimiento a nivel legal es la parte más importante a nivel de protección de tus intereses, de tus intereses de tus consumidores, a nivel marca, a nivel reputación. Protege tu negocio a todos los niveles. Por eso la figura del vikingo. Genera un entorno respirable de confianza en cualquier negocio digital. Y en esto tengo que ser muy categórica porque está súper demostrado. Los textos legales, esos textos legales que pensamos que nadie lee, y es que es verdad, muy poca gente lee, sin embargo, generan una percepción de confianza. Si tú entras en una página web que no tiene ni aviso legal, ni política de privacidad, ni sabes quién está detrás, que no ves que tenga ningún checkbox, que no tenga ningún... vas a hacer una compra y no hay textos comerciales asociados a esa compra, es que piensas que estás frente a una web pirata. Lo más probable es que no dejes pasar tu visa por ahí. Y esto es lo que ocurre cuando descuidamos la parte legal o pensamos que no va con nosotros. Perdemos confianza. Y cuando perdemos confianza, perdemos ventas. Los textos legales también mejoran tu imagen y tu credibilidad, porque le están diciendo al consumidor que no te conoce de nada, que eres alguien que sí que se ha preocupado de hacer las cosas bien, de respetar sus derechos, de cumplir con la normalidad, con la legalidad vigente, de tener un negocio que se asegura de que todas las transacciones que se realicen ahí van a ser totalmente legales y seguras. Con lo cual, eso mejora muchísimo tu imagen profesional y tu credibilidad. Otra cosa es que descuides todas estas cuestiones y al final, más que una web, más que un negocio legal o digital, tienes un chiringuito digital y esto es muy diferente. Y una de las cosas más importantes, o sea, los textos legales te quitan todo tipo de problemas, de disgustos, de preocupaciones, de marrones.
Los textos legales son un escudo que evidentemente te generan esa capacidad de dar respuesta a cualquier tipo de requerimiento. Si tú no tienes textos legales que sean acordes con tu negocio, acordes con el tipo de producto o servicio que vendes, estás completamente vendido en el mundo digital. No tienes ninguna manera de poder acreditar que lo tuyo es una transacción legal, que estás en tu negocio legal, con lo cual estás en una posición muy vulnerable en donde cualquier persona a la que no le guste tu cara, tu propia competencia, a la que le caigas mal, o tener un cliente que de pronto no está satisfecho con tu producto, te puede poner una denuncia y estás completamente desamparado. O sea, no hay nada que hacer. Tener unos textos legales realmente robustos, creados, que sean un traje legal a medida de tu negocio, hace que en el momento en que se tuerzan las cosas, la única manera que tienes de defender tus intereses y tus derechos sean estos textos legales de los que solemos descuidar y pasar olímpicamente. Y por supuesto, sin pensar en el tema sancionador, porque de lo único que se habla muchas veces son las sanciones, sanciones, y parece que solamente tenemos textos legales por el tema de las sanciones también. Son un punto importante, porque al ser de obligado cumplimiento, el no tener estos textos legales a los que nos obliga la ley en toda página web, estás expuesto a todo tipo de denuncias y ya que en el momento que tengas una denuncia va a haber una sanción con total seguridad. Con lo cual, son 4 cuestiones muy sencillas, pero muy potentes si te pones a pensar en el calado que pueden tener en tu negocio. Por lo tanto, crear una estrategia sólida de generación de confianza impulsa tus ventas necesariamente. O sea, todo esto tiene que estar al servicio, finalmente, y debe estar al servicio de generar mejores ventas. Ventas que no estén sujetos a devoluciones, a reclamaciones, a denuncias, a sanciones, que te permitan trabajar de manera totalmente tranquila y evitar toda esa pérdida de tiempo, toda esa pérdida de confianza, toda esa pérdida de credibilidad que supone el no preocuparse de tener unos textos legales correctos. Yo en el 2018, en aquellos años, cuando di el primer webinar para SiteGround, ya venía diciendo algo así, ¿no? Como que el mundo digital no es un mundo para incautos motivados. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que está muy bien lo de emprender, que está muy bien lo de lanzarnos al mundo digital, que está muy bien que nos digan que todo el mundo puede, que tú puedes, pero no podemos ser incautos. O sea, está muy bien el tema de motivación, está genial. La eclosión de negocios digitales que hemos tenido y las posibilidades de que cualquiera desde nuestra casa y en pijama podemos tener un negocio digital funcional, pero tenemos que tener en cuenta todo lo que implica tener un negocio digital. ¿Qué pensamos cuando tenemos una web? Pensamos esto, sí, en el copy, en el diseño, en cómo va a ser el funnel de ventas, pensamos en qué letra le vamos a poner, el tipo de imágenes que queremos tener, los colores. ¿Cuántos de vosotros, pensar un segundín, cuántos de vosotros habéis pensado, además de todo eso, ojo, que aparte de todo esto tengo que tener un vikingo que me respalde legalmente, porque en cualquier momento todo se me puede torcer y puedo poner mi web, mi negocio en modo Chernobyl? Por lo tanto, tener en cuenta que si eres un emprendedor, que si tienes un negocio y lo tienes en modo digital, hay una serie de leyes, de normas que te afectan directamente y que esas leyes no se han creado de modo caprichoso. Se crearon justamente para que haya unas líneas rojas que le permitan a los usuarios, a los consumidores, saber dónde pueden operar con total tranquilidad y dónde no. Dónde deberían de pasar su visa y dónde no. Dónde deberían dejar sus datos y dónde no. La legalidad o la falta de legalidad marca algunas diferencias que son muy importantes. Y aquí es donde te tienes que plantear cómo tienes tu web o cómo, en qué modo quieres tener tu web, si en modo letal o en modo legal. Por eso el título de este webinar es cómo pasar de la letalidad, en la que están muchas páginas web hoy por hoy, a la parte legal. Tú tienes, la elección básicamente es tener que elegir entre una venta válida o una venta sin valor legal. Si tú no tienes unas condiciones adecuadas a un producto y servicio que recojan a nivel informativo todo lo que el consumidor debe saber antes de comprar, antes de pasar su visa, es una venta legalmente nula.
sin valor legal. Es una venta que cualquiera te puede impugnar, que cualquiera puede denunciar y en donde no vas a poder decir nada, porque si esa persona te denuncia a consumo o cualquier organismo oficial de defensa del consumidor, encima de que tienes que devolver el dinero, te enfrentas a una sanción económica importante. Con lo cual, es algo que no te puedes permitir. Tienes que elegir entre una web totalmente legal, libre de preocupaciones y de problemas, y entre una web letal, en donde en cualquier momento se convierta en un problema muy serio que puede que te obligue incluso a cerrar. Tienes que elegir si ofreces garantías a aquellos a los que estás reclamando su interés y su confianza, diciendo, soy buena, soy bueno en esto, mi producto es lo mejor, es la hostia, esto es lo que necesitas para cubrir esta necesidad. ¿Qué tipo de garantías les estás ofreciendo a la hora de vender tu producto? Tienes que elegir entre ofrecer esa clase de garantías que no vale por decir lo bueno que eres, sino por tener un respaldo legal detrás o ser perfectamente denunciable. Tienes que elegir entre generar credibilidad y confianza en tus usuarios, en tu comunidad, en tus compradores, o todo lo contrario, miedo y desconfianza. Y esto es básicamente lo mismo que decir que los clientes saquen su visa y lo pasen por tu e-commerce, por tu web o que salgan corriendo. Y otra cosa muy importante que tampoco tenemos en cuenta, esa gente te puede recomendar, se ha sentido seguro, ha visto que es una transacción segura sin ningún tipo de fleco o de incumplimiento que no esté suficientemente bien cubierto, o te pueden incluso machacar en redes sociales, y esto a mí me consta en primer término, y aquí muchos de, si me conocéis o seguís mi cuenta en Twitter, Monse que sí, saben que mi canal, al final mi cuenta de Twitter se convierte como la cuenta de chivatazo, ¿no? Donde me dicen, oye, mira que fulanito lo que tiene en la página web, mira el formulario, tal, fíjate aquel, los textos, cómo lo tienen, o la copia que tienen de los textos legales de tal y cual. La gente, y lo tengo puesto en mi página web, normalmente el 90%, el 99%, no va a leer los textos legales, pero sí que saben de su presencia. Y aunque el 1%, solamente aunque el 1% se fije, ese 1% te va a generar el 99% de los problemas que puedes tener en tu página web, sobre todo si vendes online. Con lo cual, la elección es muy clara. Tienes que elegir entre una web letal o una web legal, y que no es poco. Estos servicios, siempre lo hablo, es de las ventas más ingratas a veces de realizar. Incluso estos webinars, para mí vuelvo a insistir que para mí es un regalo poder estar aquí, porque para la mayor parte de las empresas que organizan este webinar, los temas, ¿no?, que más generan interés son temas que tienen que ver con las ventas, con la captación, con la visibilidad, con el tema de SEO, con temas de marketing, con temas de copy. Aquí lo que tienes que comprar es anticipación. Esto te puede parecer un poco marciano, pero básicamente la legalidad web es anticiparse a los problemas y evitar las consecuencias de tu inacción, es decir, evitar la letalidad web. Pensar en comprar anticipación es tener un enfoque de riesgo, es ser previsor, es ser proactivo, es no esperar a que los problemas lleguen, sino tener un plan, un vikingo, como digo, un vikingo que ya se encargue de que esos problemas nunca se materialicen, de que nunca lleguen a suceder, de que no te tengas que preocupar de si viene de pronto, pues eso, el hater de turno o la persona a la que no le cae bien o tu competencia a ponerte la cara colorado. No deberías de tener que preocuparte de eso, tienes que ocupar de vender, sacar tu negocio adelante, de facturar. Y tener una coraza legal es lo que te permite trabajar con total tranquilidad. Para cualquier emprendedor, cualquier autónomo, una sanción económica, un problema reputacional puede ser el fin de cualquier negocio digital. A cualquiera de nosotros nos hunde. Simplemente quizás mucho más el daño reputacional que la propia sanción económica que nos puedan poner. Por eso tenemos que empezar a comprar anticipación. No compramos, cuando adquirimos un negocio digital, tenemos que comprar un plan de contingencias, analizar el tipo de riesgos al que exponemos nuestros negocios y poner la solución adecuada para que esos problemas no ocurran. Pasa un poco lo mismo con el hosting, que ya lo veremos.
¿Y cómo podemos hacer visible la ilegalidad, ¿no? Estar en en modo letal, porque pensamos que esto no lo ve y os voy a demostrar claramente cómo lo fácil que es para cualquier persona detectar la ilegalidad o la letalidad, el riesgo que puede tener una página web. No hay que ser ni un hacker, Chema Alonso, ni ser ni estar especializado en legalidad web para detectar fácilmente, nada más entrar a una web que está en modo infractor, que está en modo ilegal. Y esto es muy importante, hablar de cómo hacer visible, porque muchas veces no somos conscientes de que tener una web, tener un negocio digital, es estar expuestos. Esto no es como tener una charcutería en una esquina. Yo, al charcutero que está abajo de casa, yo no le voy a hacer una inspección sanitaria. No puedo saber ni siquiera si tiene los permisos y si cumple con toda la regulación que tiene que cumplir el charcutero a nivel de manipulación. Estas cosas no se las voy a pedir, no me interesan. Ya habrá gente encargada de pedir cero, pero es que una web no es una charcutería. Una web es un espacio totalmente visible en donde la legalidad y la ilegalidad son muy visibles, están muy expuestas hacia cualquiera que se pase por ahí. Y te lo voy a demostrar. Así te ven y así te compran, o no. Por ejemplo, hace poco Facua denunció a la tienda online de la ex España María Jesús Ruiz, ¿no? Vulneraba toda la regulación en materia de defensa de consumidores, protección de datos, servicio de la sociedad de la información. Entre las cosas que se veían o no se veían en la página web era un aviso legal en donde en la parte de identificar al responsable de la web era básicamente, estaban en blanco. Todos los puntos donde titular, DNI, dirección, esos puntos estaban en blanco. No había política, términos de contratación, la política de cookies estaba completamente desfasada, pues, un desastre. Este tipo de banner que te acabo de mostrar es el típico banner de advertencia de cookies que posiblemente alguno o muchos de vosotros tengáis todavía en vuestra web, ¿no? En cumplimiento, te recordamos que al navegar estás aceptando cookies y ajenas. Esto ya te está delatando como infractor. Es un banner que incumple toda la legalidad. No informa del tipo de cookies, no presenta ningún mecanismo para poder configurar o poder rechazar estas cookies y ya te está diciendo, te está delatando de que ese banner está mal. Este tipo de formularios, esto lo estoy sacando de páginas reales, no los he hecho yo para mostraros. Esto son capturas que he sacado yo de páginas web que visito normalmente. El newsletter, la típica caja de suscripción en donde no hay ningún checkbox para poder acreditar el consentimiento, que es un requisito obligatorio para tratar cualquier dato en el caso de todo lo que son una página web, o sea, formularios de contactos, de suscripción. La única base que legitima, que permite tratar este dato es el consentimiento y tenemos que poder acreditarlo y demostrarlo. Si no mostramos aquí una casilla de consentimiento, ya nuestro propio formulario nos está delatando. Aquí decía otro ejemplo de las plantillas que se baja la gente de por ahí y que ni se molesta en completar. Nada que objetar a las plantillas si están bien hechas de una fuente fiable, te permiten personalizar y adecuar a tu propia web, pero tienes que saber elegir la plantilla adecuada, que esté adecuada a la regulación vigente, que te permite personalizar los campos que necesita tu web, que no sea simplemente cambiar un nombre por otro. Ese tipo de plantillas no vale, y ya me estoy anticipando a una de las preguntas que hacíais. Y por supuesto, esta política la he sacado de una página web que está por ahí dando vueltas. O sea, entras en la política de privacidad y te encuentras estos con identidad, nombre, XXXXX. O sea, esto ya de por sí, en la misma captura enviada a la Agencia Española de Protección de Datos, ya te pone en modo infractor. Ya eres denunciable. Y estas son las típicas cartas que no queremos recibir nadie y sin embargo que llegan. Este tipo de resoluciones no estoy revelando ni he hackeado la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. Esto lo podés ver cualquiera, porque todas las sanciones son públicas y publican el nombre de la empresa con el CIF, te ponen la web y te dicen lo que hay cumplido. Aquí, por ejemplo, ponen junto al escrito de reclamación, el denunciante aporta la siguiente documentación: captura de pantalla del aviso legal y captura de pantalla de los términos y condiciones de contratación. Es así como se inicia una denuncia y creo
que esto no es meteros miedo en el cuerpo, pero está muy bien ver las cartas, porque este tipo de procedimiento sancionador, estas resoluciones, son las que luego recibimos y nos quedamos completamente desencajados. O sea, te llega una de estas y ya nos ponemos todos taquicárdicos por no tener en cuenta. Esto es cualquier usuario que se ha pasado por la web, hizo una captura, lo mandó y esta resolución está publicada en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. Y hay miles de estas. Estas son algunas capturas de párrafos que he sacado otras webs, ¿no? Responsables del sitio web carece de política de privacidad. Cookies no se obtiene previamente consentimiento. Los datos que se obtienen en formularios en la página web no ofrecen información requerida. Estos son usuarios. La agencia nunca actúa de oficio, no hace inspecciones, simplemente son usuarios que se han pasado un día por tu web y han dicho mando captura y mando denuncia y a continuación, pues estas son las consecuencias. Por lo tanto, necesitas un vikingo en tu web. Yo creo que está clarísimo que sí necesitas tener ese vikingo que te proteja, que te abrace, que te dé seguridad, pero al mismo tiempo no puedes optar por cualquier solución. Cuando hablo de un vikingo, no me refiero a una IA que te haga los textos legales, no me refiero a un copy-paste de plantillas legales que cojas por ahí, ni me refiero a que le vayas cogiendo los textos legales de otras personas. Hablamos como antes que a una persona que conocemos muchísimo los dos, poner una captura de un pedacito de su política de privacidad, había aparecido no sé cuántos, 600, 700 resultados, no me acuerdo, luego Mon lo contará mejor, de esa misma política que se la habían básicamente fusilado. Esto no lo podemos hacer. Y me adelanto porque ahora te hacemos todo con el tema de la IA, del chat GPT, y podemos tener la tentación de hacer textos legales con la IA. Esta imagen yo la he hecho con una IA y para eso sí que me vale una IA y lo veis que está hecho claramente con la IA un poco por los ojos que tienen aquí los personajes. Hasta ahí para esto bien, para consultar cosas muy bien. Para textos legales que están básicamente que tienen que defender los intereses de tu negocio, no, porque para eso necesitan un conocimiento muy profundo, tanto de todas las características que tiene tu negocio digital, como un conocimiento profundo de la legalidad que te aplica, de las normas que te aplican concretamente, dependiendo de dónde vives, dependiendo del tipo de negocio y dependiendo del tipo de la actividad. Todo ese tipo de información, hoy por hoy, el chat GPT no te lo puede dar, y os lo prometo porque he hecho muchísimas pruebas y ha patinado hasta la infinidad. O sea, algo que tiene que ver con preservar tus intereses y proteger tu negocio no se lo puedes delegar a una IA, ¿no? De momento, no. Hasta que no desarrolle una IA específica, no. Por lo tanto, si queremos pasar de la letalidad a la legalidad web, ¿cuáles serían estos pasos importantes que tienes que tener en cuenta? Fundamental, textos legales claros y disponibles en el footer de tu web. Es decir, disponibles. Esto nada de letras pequeñas, nada de esconderlos, nada de ponerlo en la página de inicio, en la home. Tienen que estar en todas las páginas. ¿Por qué? Porque todos los usuarios tienen que poder acceder de manera directa en cualquier momento naveguen por la sección que naveguen a estos textos legales. Necesitas disponer de mecanismos de información por capas o de información multinivel, que vienen a ser las pequeñas cláusulas informativas a pie de formulario. Eso es algo que se ha hecho aposta por el RGPD para que los usuarios no tengamos que estar leyendo todas las parrafadas de política de privacidad y que cualquier consumidor, cualquier usuario tenga disponible una información básica acerca de las cuestiones más elementales que tiene que saber antes de facilitar sus datos. Por ejemplo, quién es el responsable del tratamiento de esos datos, quién va a tratar sus datos, si es un autónomo, tu nombre y apellido, si es una empresa, la razón social, la finalidad concreta con la que vas a tratar esos datos, el tipo de destinatarios con quienes puedes compartir esa información y cómo ese usuario puede ejercitar sus derechos. Esa información debería aparecer en una pequeña capa informativa a pie de cada formulario y un checkbox que por supuesto no esté premarcado en todos los formularios. Necesitas un aviso de advertencia de las cookies que suspenda la carga de estas cookies hasta que el usuario no diga que sí, acepto. O sea, yo veo que aquí se están descargando en muchas webs el primer banner de repositorio que encontráis
y los soltás ahí. Primero tienen que informar del tipo de cookies, si son analíticas y publicitarias, todas las cookies de terceros, o sea, por categoría, agruparlas, informar del tipo de cookies que vais a descargar y ofrecer un mecanismo para aceptar y otro para configurar o rechazar. Pero no colguéis las cookies, o sea, el usuario antes tiene que decir que sí, tomar una decisión antes de que se produzca esta descarga. Por supuesto, las condiciones de contratación tienen que estar en función del tipo de producto, servicio que vayas a ofrecer. No es lo mismo hacer guantes a medida que estés customizando que estar vendiendo, yo qué sé, botas de montaña, que estar vendiendo bolis o que vender un infoproducto o un curso o un ebook. O sea, cada producto, según su singularidad, tiene que tener condiciones asociadas que impidan devoluciones injustificadas, que limiten las características del producto para que no te puedan reclamar cosas que el producto no puede ofrecer. Todo eso es importantísimo a la hora de vender online, te evita muchísimas reclamaciones, muchas devoluciones y sobre todo muchos dolores de cabeza. Importantísimo, el hosting seguro y un buen certificado SSL que cifre las comunicaciones. Y lo del hosting seguro, creerme que no lo digo porque estemos aquí en un webinar de SiteGround, lo digo en todas mis ponencias, en todas mis conferencias. La información que almacena tu web, toda esa información que van dejando los usuarios, tanto de manera directa a través de tus propios formularios como de manera indirecta a través de las cookies, tienes que ser capaz y demostrar que garantizas la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de esa información. Si no tienes un servidor seguro, un hosting que te garantice esas tres condiciones, o sea, todo tu negocio es papel mojado, porque en el momento de que tengas cualquier brecha de seguridad, cualquier ataque informático, cualquier problema, tengas un servidor que no cumpla con unas condiciones seguras de almacenamiento, estás totalmente vendido. Y además, como hay que declarar las brechas de seguridad, si tú no has elegido bien el hosting o el servidor con el que estés trabajando, no tienes un buen certificado detrás, es que encima vas a pagar una sanción porque hay un principio de diligencia que no has cumplido. Tienes que garantizar que la información que tratas cumple las medidas de seguridad suficientes, y para eso es importantísimo seleccionar un hosting que te dé ese tipo de garantías para que tú, a la hora de tener cualquier problema, sepas que has hecho una elección inteligente y que tienes un servicio detrás que cumple con todas las medidas de seguridad necesarias para poder almacenar toda la información que estás recabando. Y una verdad verdadera: el riesgo es lo que queda cuando piensas que ya has pensado en todo. Esta es una frase que me parece maravillosa, de Morgan Housel, que resume un poco todo este webinar, toda esta ponencia, que no quería que se pasara, ¿no?, de la media horita. Creo que estamos en tiempo. Y es esto, ¿no? Creemos que hemos pensado en todo cuando tenemos un negocio digital, que hemos pensado en el nombre del dominio, en los colores, en el copy, en el funnel, en la página de venta, en la carta de venta. Sin embargo, el riesgo es justamente lo que queda cuando crees que ya has pensado en todo. Y aquí viene la cuestión de los textos legales, que es lo último en lo que solemos pensar, en la legalidad, en la normativa, es lo último, y es justamente el riesgo que está asumiendo tu negocio cuando no has pensado en este. Con esto ya me acabo el webinar, empezamos a charlar de lo que queráis y os doy las gracias de verdad por vuestro tiempo, por vuestra escucha, y espero de verdad que todo esto os haya servido y venido fenomenal. Fantástico, Marina. Me encanta. Me encanta porque esta es una cuestión que mucha gente no tiene en cuenta. Me encanta lo de incautos motivados, porque es cierto que hay una gran cantidad de personas que no tienen en cuenta ciertos aspectos o no los relacionan con la experiencia general de su sitio web, de su negocio. Desde la velocidad web, en todo lo que atañe al hosting, a la seguridad, porque fíjense que si en un comercio electrónico no aparecen unas condiciones de contratación claras, no aparecen unos precios transparentes, no aparece los textos legales, ya no digo, o que estén bastante escondidos. Es decir, esas cosas no ayudan. No es que no ayuden, es que eso espanta a los clientes. Eso espanta directamente a los clientes. Por cierto, las preguntas en la sección Ask a Question, que es que veo que están volviendo a poner preguntas.
Marina, muchísimas gracias. Me gusta mucho porque el webinar de hoy es para ponerles a todos ustedes al corriente de que hay una parte que a lo mejor no han pensado que deberían revisarla, y es esta en particular. No solamente que ustedes tengan un proveedor de hosting, como decía Marina ahora, con esos certificados SSL, que tenga que también cuando contratan tenga claro qué van a hacer con sus datos, si lo van a compartir con terceros, etcétera, las condiciones en las que se almacena toda la información de su web. No solo eso, sino el aspecto, algo tan básico como las cookies o algo tan básico como que toda web, no solamente para generar confianza, sino para cumplir con la legalidad, tiene que tener que cumplir una serie de requisitos. No se trata únicamente de montar un WordPress en un hosting, subir contenido y ponerse a vender cosas sin pensar en todo esto, porque, como decía Marina, el negocio se puede directamente ir al garete. O sea, a la primera denuncia no aguanta una denuncia, un negocio. Y otra cosa, ya empiezo con tus preguntas. Hay una cultura muy arraigada de que todo gratis. Que es correcto, es decir, tenemos que aprovecharnos de todos los recursos que hay en Internet para poner en marcha nuestros negocios. Pero si ustedes seguro que ya han aprendido que el hosting no es gratis y que el hosting gratis ya sabemos cómo funciona, lo mismo pasa con todo lo referente a legalidad. ¿Hay recursos gratis? Hombre, alguna cosa hay. Hay un plugin estupendo de WordPress para el tema de cookies, pero hasta ahí. ¿ChatGPT me puede hacer los textos legales? Bueno, ChatGPT te puede hacer los textos legales, igual que puede hacerme la declaración de la renta. No, en este momento. No sé en un futuro, pero como decía Marina, hay que tener en cuenta muchísimas situaciones que una herramienta de IA no va a tener, a no ser que le expongas todo y dudo mucho que aún así sea capaz de hacerte un texto. Sería tal la cantidad de trabajo para hacer que te lo hiciese, que es mejor que contrate los servicios de compañías que se dedican a esto, que además son precios asequibles y que son absolutamente necesarios, como el que va a dar de alta a la empresa al registro mercantil y tiene que pagar una cuota por darla de alta. Pues los textos legales también implican un coste. Y lo digo así y lo dicho, lo de las preguntas, por favor, en la opción Ask a Question. En el campo de texto del chat tienen una interrogación, por favor. Que ya lo he escrito como 7 veces, no es suficiente. Escríbalo ahí porque no vamos a responder las preguntas del chat. Muchas gracias. Ya hay más de 10 esperando. Marina, muchas gracias. Nada, sí. Yo que hago muchas presentaciones sobre experiencia de usuario, que una parte es velocidad, rendimiento y otra es confianza. Y la Claro. confianza es el candadito, fotos de la empresa o del equipo, la dirección, dónde estamos, las condiciones de pago, envío y todo si es un e-commerce perfectamente legibles y transparentes, textos legales, o sea, y es una parte fundamental que también ayuda a las ventas. Sí, está comprobadísimo. Además, es que hay estudios que comprueban que las páginas, las empresas que tienen una transparencia informativa muy notable, que tienen textos además claros, entendibles, nada farragosos, que mejoran el engagement. O sea, evitan un montón de reclamaciones, evitan devoluciones y además mejoran la credibilidad, ¿no?, de la marca y la confianza. Y la confianza son ventas, siempre. En el mundo digital es la clave. Bueno, aquí podéis encontrar a Marina, que no ha sido tan humilde, que no ha puesto un enlace a su web, supongo yo. Hay que poner a los servicios de Marina. Esto es impepinable. Esto no se puede saltar. ¿Y por qué recomendamos a Marina? Recomendamos a Marina porque es posiblemente la persona que más sabe de esto, que además expone su conocimiento, da muchas charlas, evangeliza mucho sobre el tema, porque trabaja de esto y seguro que has visto algún caso flagrante que ha llegado a tus manos posiblemente demasiado tarde, ¿no? Casi siempre, claro, cuando llegan tarde, llegan con un problema muy gordo y tiene muy difícil solución, ¿no? Y me han llegado muchos de estos que se ponen a montar el negocio, la estrategia, en este caso de un embudo. Uno no hace mucho un embudo, que significaba, pues eso, partir de un webinar, grabaron unas imágenes y al final publicaron en redes sociales sin haber aceptado ni política de privacidad, ni estar en newsletter. Lo organizaron además entre 2 o 3 personas diferentes, cada uno se adjudicó los leads para su lista y empezaron a cada uno a meter, y este tipo de cosas
no vienen dadas desde la mala fe, es el desconocimiento. Por eso decía que Internet no es un mundo para incautos motivados. A veces tenemos mucho ingenio, se nos ocurren cosas como ayer mismamente, pues una persona que ofrecía una base de datos de los CEOs y country manager de las principales empresas, una base legal. O sea, es imposible que esa base fuera obtenida legalmente, porque para poder ceder esos datos tienes que contar con el consentimiento de esas personas. O sea, si tienen tus datos, tú tienes que decir, vale, yo consiento que mis datos sean cedidos a fulanito, menganito y tal. Tiene que haber un consentimiento específico para que puedan ceder tus datos, porque ser directivo de una empresa es un dato de carácter personal. O sea, es tu nombre, tu apellido, tu correo electrónico corporativo es un dato personal. Pues lo estaban vendiendo en Twitter y promocionando como vendemos una base legal con los nombres y direcciones y correos electrónicos totalmente legal, y diciendo, estamos locos. O sea, Qué gran confusión. Eso me recuerda a claro, un caso, Marina, de un evento que patrocinamos en el que con un precio extra obteníamos la base de datos de la gente que se apuntó al evento. Entonces nos pasan la base de datos y a mí se me ocurre preguntar, oye, en vuestra autorización del uso de datos, ¿incluís que van a ser contactados por terceras empresas? Me dice, ¿autorización? claro. Me dijo, autorización. ¡Ay! Espera, que se me puso el perro aquí debajo y lo acabo de pisar, pobrecito. Em, y me hizo, claro, pues nada. Y además que tienes que detallar las empresas. Es que ni siquiera puedes poner terceras empresas. Es que les tienes que informar a las personas quiénes son esas empresas y dejar un mecanismo para que puedan decir, este sí, este no, este sí, este no. Este sí, este no. Exacto. Claro. Pues fíjate que a mí se me dio por preguntar, pero me acuerdo que algunos de los otros patrocinadores ya habían utilizado la base de datos y ya habían hecho un envío, porque yo formaba parte de esa base de datos y recibí publicidad de otro de Claro. los proveedores y les avisé, oye, que sepáis que esto que habéis hecho... Pues, Como alguien tal. denuncie, estáis vendidos y os empapelan, Exacto, nada más. Esto se empapela. exacto. Pues esas cosas pasan a los que nos estáis oyendo, a las que nos estáis oyendo. Estas cosas pasan todos los días y pasan todos los días pues porque no hay esta cultura todavía de la importancia de la legalidad y por eso está aquí Marina Broca para evangelizarnos, para contarnos lo que hay y a los peligros que nos exponemos. Bueno, he puesto ahí el enlace a tu web. Tú te dedicas a dar este tipo de servicios. ¿Desde cuánto tiempo llevas, Marina, con esto? 2014. Ya hace añitos, ¿eh? Madre mía. 2014 ya estaba dando la lata. Sí, me aburro a veces a mí misma de escucharme, ya muchos años ya. ¿Verdad? Siempre repetimos muchas cosas. Pero claro, es que son cosas fundamentales. No todo el mundo los ha oído y hay que darles la oportunidad a todo el mundo de tener ese conocimiento. Que sepáis que dentro del canal de YouTube de SiteGround podréis encontrar más webinars de Marina Broca respecto a este tema, unos ya con soluciones, oye, pues de esta forma, de esta forma. El de hoy es más para captar vuestra atención sobre este tema, pero si te parece bien, Marina, porque quedan 16 minutos, vamos con las preguntas, ¿te parece Sí, bien? Bueno, 1,8 votos. Dios mío, récord absoluto. Bueno, vamos con las primeras, Marina, con tu permiso. Vamos sí. con Chema. La plantilla, ¿cómo no? ¿Hay alguna plantilla tipo de Reglamento General de Protección de Datos que sea válida, sin coste y cumpla la legalidad? Que yo conozca, no, o sea, no puedo decir que no exista porque no sé qué soluciones, no me conozco todas las soluciones que hay disponibles. Que yo conozca, no. Gratuita, ¿eh? Estamos hablando de gratuitas. Yo sí tengo plantillas, pero que están creadas para diferentes tipos de negocios digitales. Porque lo que me decía al principio, no es lo mismo tener un e-commerce que vender un infoproducto, que tener una página que monetiza a través de afiliados o que tener una web de servicio. Cada web necesita determinados textos y determinados tipos de cláusulas informativas y elementos informativos. Pues yo tengo un kit de plantillas desarrollados para cada tipo de negocio digital, bueno, para esos 4 en concretos, que son, digamos, los tipos de negocios más comunes, que más demanda he tenido y que en este sentido cubren todas las necesidades, porque tienes todos los textos legales, aviso legal, de cookies,
términos y condiciones de contratación adecuada según al tipo de página web que tengas, y luego todas las cláusulas informativas para incorporar en funnel de ventas, en correos electrónicos, en primeras capas a pie de formulario, incluso con una guía práctica en donde te doy una guía de implantación, cómo hay que implantar, porque no es lo mismo tener textos legales que implantarlos correctamente, qué tipo de planes utilizar para el tema de gestión de cookies, el tipo de servidores que deberías y hosting en los que deberías de confiar a la hora de almacenar tu web, o sea que eso también es muy importante. Toda esa información está en una guía, con lo cual no es gratis, pero son 97 euros y para todo lo que te genera la protección y los marrones y los disgustos que te evita y las sanciones, no es dinero. Pues fíjate, es que no es nada, no es nada. Es importante que tengan en cuenta esto, es decir, cuando nos ponemos en marcha un negocio, muchos influencers, bueno, muchas personas que dan charlas, hablamos del término gratis. Es cierto, muchas veces abusamos del cuesta muy poco dinero poner en marcha un negocio. Es cierto, es cierto. Poner en marcha un comercio electrónico hoy en día es muy sencillo, mucho más sencillo que lo era hace unos cuantos años. Pero hablamos sobre todo de la plataforma tecnológica que hay debajo. Es decir, que es un hosting con un CMS, como puede ser WordPress y un WooCommerce, y poner en marcha una tienda en una hora. Pero hablamos también de todo lo referente a creación de marketing de contenidos, de utilizar las redes sociales para poder difundir nuestro mensaje. Eso es a lo que nos referimos con que es más o menos gratis o muy asequible, pero luego hay cosas que son obligatorias. E insisto, y hay cosas obligatorias como pues darte de alta en la seguridad social, darte de alta como autónomo, este tipo de cosas que mucha gente no piensa en ellas, es una lista de cosas imprescindibles. Y una de ellas es esta. Es esta. ¿Hay cosas gratis que se pueden utilizar? Hombre, yo me imagino que para la política de cookies, pues sí, habrá algún plugin que te pueda ayudar y quitarte esta cosa de encima. Sí, o herramientas, o a lo mejor herramientas como, sí, como es el Cookiebot, que es una herramienta externa, pero no gratis tampoco. Bueno, es gratis hasta 500 páginas, que 500 páginas tampoco no es mucho en una web. En una web. Exacto, en un e-commerce no es nada. No es nada. En un e-commerce no es nada. Claro. Pero bueno, muy bien, Chema, gracias por tu pregunta, la más votada. Enhorabuena. Deberíamos dar un premio a la pregunta más votada, se me ocurre. Sí, de acuerdo. Pregunta de Adrián. ¿Qué tal son los textos copiados y pegados? Y ahora aprovecho para contar la anécdota. O las plantillas ya escritas. ¿Sirve con cambiar 4 cosas? Vale, bueno, por si... Hace poco, antes de empezar, siempre hay una prueba de audio y vídeo. Entonces yo aprovecho y hoy con Marina y el resto de webinars con nuestros increíbles invitados, tenemos un momento para charlar. Y yo siempre que hablamos de legalidad cuento el mismo ejemplo. Yo tengo un amigo, un conocido influencer en España, que a mí un día se me ocurrió la idea de copiar un párrafo de su texto, el texto de, el aviso legal. El aviso legal, ¿eh? Salían, no sé si salían, 190 webs que tenían el texto legal con los datos de su empresa. Es que lo habían copiado y ni siquiera le habían cambiado los datos. Y claro, posiblemente él tenía 10 de esas webs, el resto no. El resto era gente que había puesto en marcha un negocio online. Dijo, hombre, seguro que esta persona controla de texto legal. Ahí va. Pum, 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 pum. Fusilado, completo. Claro, esto es multa directa, o sea, multísima. O sea, es que, en fin, no sé si incluso podrá tener un agravante por estar utilizando los datos de otra persona. Entonces, ¿qué tan legal son los textos copiados y pegados? ¿O las plantillas descritas? ¿Sirve con cambiar 4 cosas, Marina? No, y ese es el problema de que pensamos que son, lo que creo que lo explicaba un poco al principio, que a veces creemos que es cambiar, que son un poco las plantillas que te vienen dadas o gratuitas, que es verdad que es cambiar un nombre por otro y una URL por otro y ya tienes el texto legal. Pero es que la ley de verdad exige un nivel de personalización y de especificación súper importante. Tienes que informar de un montón de cosas, tienes que informar de los terceros con los que comportas, las herramientas con las que trabajas, el tipo de finalidad concretas que tienes en cada web. No es lo mismo un blog que tiene un formulario de suscripción que un e-commerce, un marketplace, que tiene además afiliados, que tienes
un montón de mecanismos de capturas de datos. Tienes que especificar cada uno y con qué finalidad tratas cada uno, con lo cual es imposible que encuentres textos que puedas replicar porque cada web es un universo diferente. Por más que pensemos que se parecen, no se van a parecer. Ni los formularios son iguales, ni las herramientas son iguales, ni los mecanismos con los que trabajan a nivel de captura tampoco van a ser iguales. Entonces necesitamos mucha más definición, mucha más personalización, y por eso no vale con utilizar una plantilla tipo de cambiar. En el caso de las mías son modulares, es decir, si haces esto tienes que incluir este párrafo si no te lo cargas, si haces esto incluye este párrafo si no te lo cargas. Es decir, agrupa todos los tipos de formularios posibles, todos los tipos de herramientas posibles para que tú puedas seleccionar qué te toca a ti y qué no. Pero para eso necesitas, claro, que sean porque Marina, modulares. muchas veces si tú incluyes un tipo de herramienta en tu web, por lo que sea, eso también modifica el aviso de uso. Es Por decir, supuesto, por supuesto. Si cambias de yo- proveedor de hosting, no tienes que indicar. Si cambias de plataforma de email marketing, no tienes que indicar. Todo eso tiene que estar reflejado en la Jolín. política. ¡Uy, Dios mío! Ay, Marina, que me parece a mí que hoy estamos poniendo nervioso a más de uno. O como si metes el píxel de Facebook para hacer retargeting, es que también lo tienes que indicar. De pronto hoy no haces retargeting, pero mañana sí. Mañana te enchufas el píxel de Facebook, de Meta, y eso lo tienes que indicar en tus políticas. Y además en la política de cookies también tendrás que informar y bloquearlo para que no se te cargue el píxel antes de que te den el acepto. Así que una plantilla de estas que cogemos de cualquier sitio de descarga no te van a valer. Muchas gracias, Adrián, por tu pregunta. 5 votos, no está nada mal. Vamos con Nacho, que bueno, no es la misma pregunta, pero en el fondo son todas parecidas. En toda página hay que incluir, en toda página, hay que incluir política de privacidad, cookies, etcétera. ¿WordPress o algún plugin genera automáticamente esa página adaptada al nombre de tu dominio? No, hasta ahora no. Yo sé que hay plugins de estos de que te generan textos legales porque he visto varios, he auditado varios, pero es lo típico. O sea, salen de un modelo de una plantilla y lo único que hace es cambiarte una URL por otro y un nombre por otro. Es todo el nivel de personalización que tiene. O sea, no Y hay eso sí, ningún plugin que te escanee todas las funcionalidades y que te genere un texto específico atendiendo a todas esas funcionalidades. O sea, tendría que ser un CRM ya, una cosa mucho más bestia, ¿sabes? Una cosa mucho más completa. gracias por tu pregunta, Nacho. Esperamos que haya quedado claro. Siguiente pregunta con 2 votos, que no está nada mal, por favor, que no se me sienta nada mal ahora la gente porque no le votan las preguntas. Esta está bien votada. ¿Qué tiene que ocurrir para que la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD, te imponga finalmente una sanción? Es decir, ¿cómo funciona el proceso, Marina? Bueno, la agencia recibe una denuncia, lo que hace es constatar los hechos. Ellos, lo que mostré, ¿no? Reciben básicamente una captura de una página web con determinados indicios de incumplimiento. Ellos lo que hacen es investigar y ver si realmente, evidentemente, se acredita algún tipo de incumplimiento y a partir de ahí se puede iniciar un proceso sancionador o dependiendo del tipo de infracción que sea, un apercibimiento. Se puede mandar un proceso inicio de un apercibimiento legal. En cualquiera de los dos casos, el susto en el cuerpo es muy gordo. O sea, tanto si es un apercibimiento como se ha detectado, en este caso, porque no solamente la agencia le puede denunciar Facua también, denuncia la OCU también, porque están encargados, son muchos organismos los que entran a verificar. La Junta de Andalucía, por ejemplo, Consumo de Andalucía, ellos hacen inspecciones de oficios. Tengo muchos webs, e-commerce sobre todo, que vienen cuando ya han recibido un apercibimiento de la Junta Y de el Andalucía. Es decir, apercibimiento te da tiempo a responder, ¿no? Te da tiempo. en algunos casos sí, y en otros casos depende cómo respondas a las alegaciones y cómo lo justifiques y cómo de bien lo hagas. Ellos pueden decidir, creemos que sí está solucionado o creemos que no, con lo cual sigue el procedimiento sancionador y se impone una sanción, una resolución. Y hay páginas que han tenido que chapar. Hace poco, no sé si conocíais Foro Naranja, que era bastante conocida, tenía bastante tráfico, y ellos, no sé si sigue estando, pero si entras en foronaranja.com ves, esta web ha sido cerrada por terrorismo de Estado. Claro, le ha venido una sanción ¡Ja! de 8.000 euros de terrorismo de Estado, que no cumplían Sí, con nada, y claro.
encarcelada por terrorismo de Estado. Pues no, chico, haber cumplido y no hay ningún tipo de terrorismo detrás de esto. Conspiranoicos. Sí. Bueno, Adrián, gracias por tu pregunta. Muy buena. Ahora viene una un poco larga. Yo voy a intentar. Son varias preguntas, pero bueno. La primera. Cuando alguien se suscribe a nuestra newsletter, ¿qué prueba podemos guardar para acreditar que se ha suscrito? Esa es una. Segunda. Y sí, es más o menos la misma. Si tengo dos webs con el mismo tema, o sea, del mismo tema, me imagino que se referirá a la temática, no al tema WordPress, pero una aparte de la otra. O sea, vale, diferentes, supongo que diferentes dominios. ¿Puedo enviar correos a personas de ambas listas al mismo tiempo? Ya sabemos que no, eso está claro. ¿O tengo que tener pruebas de que se han suscrito a ambas listas por separado para enviarles email a todos? Eso Gracias, es. Patricia, por tu pregunta. Interesante. Eso es. Bueno, a ver, si utilizas cualquier herramienta de gestión de email marketing, cualquiera, de todas las conocimos, yo que sé, ActiveCampaign, MailChimp, pues hay miles, o Doppler, sea, yo qué sé. eso, hay un montón. Cualquier herramienta de estas, hoy por hoy las más importantes, a partir del RGPD, ellos mismos casi que te están forzando, ¿no? A requerir el consentimiento y te están diciendo, ¿estás seguro? De hecho, para importar listas es un problema. ¿Estás seguro que cuenta con el consentimiento? Ya te está preguntando la propia herramienta. Y luego ellos te generan un sistema, te generan un log de registro que va por detrás del propio registro, que lo puedes obtener fácilmente. En el momento de que tú, alguien te diga, mira, es que no me he suscrito, pues la propia herramienta tiene un CRM detrás que te dice el día en que se suscribió, la IP de la que se suscribió, incluso la huella de tiempo, o sea, la hora, minuto y segundo en que se suscribió esa persona. Y ese log es irreversible, no es manipulable. O sea, está creado, diseñado, desarrollado específicamente para que puedas acreditar. Estas herramientas no podrían funcionar ni ser comercialmente atractivas si no ofrecieran este tipo de mecanismos para acreditar el consentimiento, porque nadie las podría usar. Uno de los requisitos del consentimiento es que puedas acreditarlo. Y además la carga de la prueba la tienes que tener tú. Respecto a la segunda pregunta, pensar que cuando una persona se suscribe a una lista de una web determinada, quiere recibir información sobre esa lista. Eso es lo que quiere y te ha dado permiso solamente para recibir información. El hecho de que tú tengas 2 o 3 dominios diferentes no significa que tú puedas mandarles información de todos. Es lo que hablamos de este webinar que comenté, ¿no? Hicieron un webinar y como si ahora nos juntamos, Moni y yo, nos ponemos a decir, mira, tú de tu marca, yo de lo mío, toda la gente de aquí, incluso todos los que os habéis suscrito, le digo, pásame la lista, que los voy a meter ahora, la lista de los que se han inscrito en este webinar, que los meto en mi newsletter y ya les hablo de mi libro. Eso no se puede hacer, legalmente no se puede hacer. Ninguno de vosotros, a menos que antes Segran hubiera dicho, oye, quienes querráis además estar en la lista de tal, tenéis que pinchar en este botón en la lista de manera para recibir su boletín, especificar que yo voy a tratar esos datos, con qué finalidad, y entonces sí, esos datos podría tratarlo yo de manera legal, pero va solamente así. Creo que este ejemplo responde bastante bien a la pregunta. Sí, o sea que la respuesta, Patricia, a tu pregunta es no, no se pueden enviar al mismo tiempo, solo se puede enviar para aquellos que estén suscritos y las pruebas que tengas pues son las que pueda facilitarte la herramienta de marketing que estés usando. Si al final cuando alguien se suscribe a una newsletter, me imagino que tu sistema, el que tengas instalado en tu página web, hará pues esa grabación, entre comillas, y dice, pues tal día, a tal hora, desde esta URL, desde esta IP, que se ha suscrito. Si tu sistema es un simple formulario y pues en algún sitio tendrás que haber recibido el email en el que, o la notificación que el sistema necesita para poder empezar a enviar el boletín de noticias. O sea, esta respuesta está más bien dentro de lo que estás usando. Sí. Y no, si tienes dos webs, pues cada una a lo suyo y cada uno tiene sus listas y salvo que posiblemente Marina nos lo pueda aclarar, que pongas en el permiso. Otro checkbox, claro, que pongas otro checkbox diferente. El consentimiento, para que sea válido, tiene que ser específico, es decir, ir asociado a una única finalidad. Tú no puedes agrupar varias finalidades
en un mismo consentimiento, con lo cual, si quieres tratar la misma información con diferentes finalidades, necesitas diferentes checkboxes, o sea, hacerlo granular. Por ejemplo, en un e-commerce, el típico ejemplo del e-commerce, que alguien te haya comprado no significa que quiera además estar en tu newsletter. Yo puedo comprar el hosting con SiteGround, pero no significa que quiera estar en la lista. O sea, me tendrán que pedir un consentimiento específico a la hora de comprar y de hecho lo hacen, de hecho lo hacen. Y tanto. Claro, SiteGround tú quieres el hosting y te dices, ¿quieres además recibir nuestras noticias, boletines y tal? Tú le das así, entonces ya entras en la lista, si no, pues no. Exacto. Muchas gracias, Patricia, por tu pregunta. Bueno, hacemos una hora. ¿Podemos contestar una más? Yo por mí encantada, sí, sí. Vale. Pues aquí hay una de chatbots de Jorge Santiago. Gracias. Bueno, gracias, Patricia, por tu pregunta. Vamos con la de Jorge. Cuando en un sitio web están activos varios chatbots con distintas funciones, es necesario determinar si las disposiciones legales que se aplican al sitio web en general son suficientes o si deben incluirse condiciones específicas en cada chatbot o de cada chatbot, supongo. Teniendo en cuenta sus funciones individuales dentro de la plataforma. Claro, es que si tienen funciones diferentes, si cada chatbot hace una función diferente, pues sería importante especificar en las políticas de privacidad pues este tipo de funciones y sobre todo qué tipo de captura de información hace, porque hay muchos chatbots que no hacen ningún tipo de captura de información personal, simplemente están para responder a determinados tipos de preguntas de manera más o menos automatizada. Ahora, si el chatbot ya requiere información personal, por ejemplo, para prepararte una factura, yo que tengo integrado uno de facturación, que te pregunta, dime tus datos, dime tal, para hacerte una factura, pues eso sí que hay que especificar porque está haciendo una función específica y está recabando datos especiales. Muy bien, Jorge. Está claro que has entendido lo que ha dicho Marina hoy en el webinar. Muchas gracias. Y ahora, 3 o 4 rápidas de las que son... A ver, ¿qué pasa? ¿No me ha hecho caso? Ahora. Vale. Rafa Mérida, ¿qué plataforma para creación de textos legales recomendáis? Pues la mía. Plataforma externa, pues no recomiendo mis plantillas, mis kits de plantillas legales, que es la que conozco y la que puedo acreditar y por la que me puedo responsabilizar de la mía. Exacto. Muchas gracias, Rafa, por tu pregunta. Colombia, exportación. Veo que de acuerdo al negocio, ¿es mejor que el texto legal lo redacte un abogado? Bueno, no, a ver, alguien que sí que tenga mucho conocimiento, a ver, que no vale cualquier abogado, o sea, es que tiene que tener alguien con mucho conocimiento en el mundo digital. De hecho, a mí me contratan muchos abogados para que les haga los textos legales de sus páginas web. ¿Por qué? Porque no saben lo que es un pixel, porque no saben cómo funciona una cookie, porque no saben qué funciona, qué es un funnel de ventas o cómo funcionan determinadas tecnologías que van detrás de una web. Y el hecho de ser abogado, como si vas al oculista que te mire el oído, pues no, o sea, es decir, tiene que ser alguien que tenga conocimientos de normativa, no necesariamente un abogado, pero alguien muy especializado en temas de normativa web, en todo lo que es la regulación especializada. Yo, por ejemplo, estoy muy especializada en temas de protección de datos y normativa digital. No soy abogada, pero conozco los negocios digitales intrínsecamente. De hecho, por eso estoy normalmente en comunidades como WordPress, en las WordCamp, participando en este tipo de eventos porque estoy metida de lleno en el mundo digital. Es decir, es muy difícil que tú puedas preparar unos textos legales adecuados si no sabes qué hay detrás de una web. Si me preguntas qué es un chat, pues no sé de qué me estás hablando. Y mucha gente, pregúntale a un abogado cómo funciona un chatbot de estos y te quedan como una vaca mirando a un tren. Bueno, es que no, en fin, yo tengo un ejemplo, mi hermana es jueza y antes fue abogada. Y si le preguntamos de esto, lo tuyo, eso suyo es administrativo, laboralista, laboral, civil, penal, pero esto lo tendría que consultar a alguien como Marina, porque no es un tema. Que sea abogado no significa que sepa de todo, de Claro, todas las diferentes disciplinas. claro. Los negocios Exactamente. digitales requieren un conocimiento tecnológico muy, muy, muy avanzado, porque si no entiendes cómo funciona esa web, qué es lo que está detrás de la web, es imposible que puedas preparar unas condiciones adecuadas, ¿no? Porque no entiendes el funcionamiento, o sea, no sabes. Exacto. Bueno, Colombia Exportación, gracias por tu pregunta. Y otra rápida. Jonathan Carrillo, que nos dice, ¿nos pueden recomendar una web que cumpla con estos principios que nos pueda servir como referencia para la nuestra? Y ahora dice, no para copiar. Ya me lo imagino así escribiendo, no para copiar, ¿eh? Pues Y modificar. la de SiteGround es buen ejemplo.
o la O la mía, pero tuya. sí, la página de SiteGround, claro, es una página que, claro, que cumple y está mega adecuada, o la mía, claro. Jonathan, mira, es más, te recomiendo que vayas a es.siteground.com, que es la web que tenemos para Latinoamérica, y que vayas a siteground.es, la que tenemos para España, y fíjate en las diferencias. Y fíjate en las diferencias. Y luego, por supuesto, la de Marina Broca, porque aquí afortunadamente no aplicamos el dicho de en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Aquí afortunadamente no. No, Afortunadamente sería no. el colmo. Ocurre, más de lo deseable, pero no en mi caso. Bueno, la verdad es que quedan muchas preguntas. Mira, tu web servicios gerencia. ¿Dónde podemos solicitar servicios de diagnóstico de legalidad web para sugerir incluso a nuestros clientes? Ahí lo tenéis, Claro. marinabroca.com. Bueno, de hecho tengo un test de legalidad web, es un test gratuito que lo podéis hacer. Si entráis en la web, pone test de legalidad, es un test de preguntas que simplemente tenéis que marcar sí o no y os da un porcentaje de ilegalidad. Es un test bastante cachondo porque te dice el porcentaje de ilegalidad que tiene tu web. Y ahí puedes hacer un diagnóstico gratuito y muy rápido que te dice el porcentaje de ilegalidad y cómo podrías resolver estos puntos. Les acabo de dejar el enlace en el chat para que le echen un vistazo. Para que le echen un vistazo. A ver que vuelvo, que es que la dejé ahí en medio de contestar. Muy bien, muy bien. Bueno, quedan muchas preguntas. Lo siento mucho, es que ya llevamos 1 hora y 7 minutos, ya estamos pasándonos 7 minutos el tiempo. Está claro que este tema ha gustado, está claro que tienen dudas. Pueden ver el vídeo en el canal de YouTube de SiteGround a partir de mañana. Si ustedes quieren dejar alguna pregunta en el vídeo y si Marina pues, en algún momento libre puede contestar algo, Claro, pues estupendo. claro que Te lo sí. agradeceríamos mucho, Marina, y así sigues interactuando con potenciales clientes. Pero sobre todo eso, que tengan en cuenta que, a ver, normalmente en SiteGround no hacemos publicidad de servicios de pago, no nos solemos casar con nadie. Pero es que este es un tema tan importante que sí. O sea, sí, directamente. Les recomendamos que por favor tengan en cuenta lo que nos ha dicho Marina Broca hoy para evitar problemas en el futuro. Es un tema que afortunadamente en SiteGround no hemos tenido que enfrentarnos, pero me acuerdo cuando fue lo de la RGPD que nos habíamos olvidado de declarar una cookie y nos avisó un usuario. Pero tuvimos la suerte de que el usuario nos avisó. Sí. Oye, que se os escapa esto. Y efectivamente se nos escapó una cookie. ¿Por qué? Pues porque habíamos hecho un cambio en la web y en uno de esos cambios se subió un código que tenía 2 días más de antigüedad, no era el último, y en ese no aparecía esa cookie y lo pudimos resolver rápidamente. Y mira que tenemos gente preparada para esto No, y si me tal. pasa a mí, si me pasa a mí, que de pronto se actualiza algún plugin y tal y te descarga, y a mí me pasa continuamente que lo tengo que tener afinadísimo porque no me dejan pasar ninguna. Siempre me están avisando, oye, que se te ha pasado no sé qué, o que de pronto se ha creado un formulario y de pronto no tenía la capa. O sea, que incluso los profesionales se nos pueden escapar cosas, o sea, y Claro. la gente Por se eso, fija. Y cuando un usuario te avisa, es que se ha fijado. Siempre hay algún claro que sí. friki que se fija. Sí. Bueno, pues les recomiendo que vayan a nuestro canal de YouTube. Si no se han suscrito aún, tienen ese botoncito verde ahí debajo. Fíjate que Óscar está poniendo ahí de la Agencia de Protección de Datos, derechos y deberes, cumple tus deberes. Muchas gracias, Óscar, es información muy interesante. Suscríbanse al canal de YouTube. Hay más webinars de Marina Broca. Sí, ojalá podamos contar con ella en más ocasiones, Marina. Y agradecerles a todos y a todas que hayan estado aquí. Ha sido un webinar espectacular, de verdad, Marina, muy buena la presentación y sobre todo la exposición de la situación, porque es una cosa seria si para todo aquel y aquella que quiera poner en marcha una página web en un negocio online. Esto es algo obligatorio, no se olviden, porque cuando ya es tarde, ya es tarde. Ya es Sí. tarde. Esto forma parte de cualquier proceso de creación de negocio. Igual que si fuese una tienda, seguro que ustedes van al abogado para las escrituras, en los de... Pues en Internet, los textos de legalidad, la declaración de cookies y todo lo referente a la legalidad de tu web. Marina, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Les digo cuándo es el siguiente webinar.
que creo que es dentro de 15 días, si mal no recuerdo. El 23, sí, con Carlota Galván. Tendremos a Carlota Galván con nosotros. Tema de marketing online, maravilloso.